Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este seminario, al Instituto Nacional de Carnes, al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y al Secretariado Uruguayo de la Lana. Consideramos que es un tema muy importante y que esperamos todos con ansias que se pueda desarrollar la producción y la exportación de carne ovina. En realidad nos plantearon la posibilidad de hablar sobre el tema del acceso a los diferentes mercados, y nosotros orientamos la charla fundamentalmente al mecanismo por el cual se logra la habilitación de nuevos mercados. Muchas veces escuchamos y vemos en la prensa que dice que el Ministerio está negociando con tal o cual país, pero para eso existe unos mecanismos bastante complejos que ahora vamos a pasar a describir, por los cuales se logran la habilitación de los mercados. No son mecanismos rápidos, o sea, requieren de mucha negociación intermedia, de mucha comunicación entre los diferentes actores e instituciones que intervienen en el tema, y ahora vamos a pasar esquemáticamente a describirlas. El mecanismo de habilitación de un nuevo mercado es un proceso complejo en el que intervienen varias instituciones del Estado. ¿Cómo se inicia una habilitación de un nuevo mercado? O sea, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, este punto de partida puede ser por requerimiento de los establecimientos habilitados para exportar, ya sea en forma individual o colectiva, que tengan alguna pista de que hay un mercado interesante en el cual puedan exportarse. Antiguamente era muy común que los establecimientos, independientemente de las agremiaciones que integraban, solicitaran esa habilitación de los mercados. Hoy en día es una situación que se ha modificado sustancialmente, y cuando un establecimiento requiere la habilitación de un determinado país, normalmente lo establece junto con las organizaciones gremiales, en este caso de la industria frigorífica, la Asociación de la Industria Frigorífica y la Cámara de la Industria Frigorífica, que hacen las gestiones correspondientes para iniciar la apertura. El otro mecanismo de apertura es a través de la Jefatura de Acceso e Inteligencia de Mercado de la Gerencia de Marketing del Instituto Nacional de Carnes, que de acuerdo a un análisis técnico recomienda al Ministerio de Ganadería cuál es el país al cual conviene orientar las baterías para lograr la habilitación. Los mencionados contactos a los cuales hacíamos referencia los establece el Ministerio de Ganadería a través de la Unidad de Asuntos Internacionales, UAI, que es una oficina que asesora directamente al ministro y al subsecretario y que tiene un contacto directo con la Oficina de Asuntos Internacionales, con la Dirección General de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que conjuntamente con la embajada correspondiente en el país al cual se quiere acceder, se logra la comunicación. Cuando se solicita la apertura de un determinado mercado, no se hace en forma individual, como estábamos explicando anteriormente, sino que se hace para todos los establecimientos que están en condiciones de lograr esa habilitación. Acá tenemos un esquema de lo que les acaba de explicar, cómo el Ministerio, a través de sus diferentes unidades, se relaciona con las otras instituciones oficiales. En este caso, INAC tenemos a la izquierda, y a través de Acceso e Inteligencia a los Mercados, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Dirección General de Asuntos Económicos, a través de la UAI, hace los contactos necesarios. Hay varias situaciones particulares para iniciar esta negociación. Hay procesos que requieren solamente un acuerdo de partes entre el Uruguay, o sea, la parte sanitaria del Uruguay, representada por la División de Industria Animal, o en realidad por la Dirección General de los Servicios Ganaderos, y la parte sanitaria correspondiente del país al cual se quiere acceder el mercado. Hay un acuerdo sanitario donde se fijan las cláusulas que tienen que cumplirse, o sea, que tenemos que cumplir, y eso se establece en un certificado, en un acuerdo de partes, que después que se logra, lo único que hay que hacer es hacer un certificado sanitario, y ese certificado sanitario tiene que ser firmado
por el Departamento de Control de Comercio Internacional de la División de Industria Animal, que pertenece a la Dirección General de Servicios Ganaderos, y cada una de las exportaciones que se realizan se hacen con la certificación correspondiente. Esa certificación no es una certificación que parte de este mismo departamento, sino que es una cadena de certificación que arranca en el predio agropecuario con la certificación de la Oficina de Sanidad Animal correspondiente, donde sale la hacienda, de la participación del veterinario particular en la certificación hacia frigorífico, y después toda la cadena de certificación intermedia hasta llegar al puerto de Montevideo, o en este caso al aeropuerto, o en el caso de que salgan los embarques por tierra, también salen de esa manera. Y después hay otros procesos que son un poco más lentos, que tienen que hacerse no solo con estas situaciones que le acabamos de referenciar, sino que también necesitan auditorías presenciales o virtuales en nuestro país. Antiguamente era muy común que hubiera auditorías presenciales. Después, con la pandemia, cada vez fueron más frecuentes las auditorías virtuales, y hoy en día estamos en el medio de las dos situaciones. O sea, se mantienen las auditorías virtuales, pero vuelven a aparecer de vuelta las auditorías presenciales. La información que hay que enviar en los cuestionarios que nos envían las autoridades sanitarias de los países a los cuales queremos acceder, normalmente son dos tipos de cuestionario. Un cuestionario país, que es completado por la Dirección General de Servicios Ganaderos a través de sus tres divisiones: la División Sanidad Animal, la División de Industria Animal y la División de Laboratorios Veterinarios, Rubino. Y después un cuestionario que tiene que ser completado por los establecimientos que aspiran a lograr la exportación para ese mercado. La información de esos cuestionarios no solamente es escrita, sino que además en muchos casos requieren de fotografías, requieren de filmaciones que demuestren que lo que se explica en el cuestionario se corresponde con la realidad. Acá hay un ejemplo esquemático de la información requerida por los mercados. Brevemente vamos a citar algunos. Es una información, en el caso del cuestionario país, es una información general del país, caracterización y distribución de la población animal, información sobre producción, información sobre procesamiento de materias primas pecuarias, condiciones estructurales de los establecimientos habilitados para exportar, evaluación de la autoridad competente y capacidad técnica de los servicios veterinarios del país, descripción de la autoridad competente, organización, estructura y grado de capacitación de los servicios veterinarios oficiales, recursos presupuestales de los servicios oficiales, legislación sanitaria, situación sanitaria del país, sistemas de vigilancia epidemiológica, información relacionada a la vigilancia de la fiebre aftosa, política de vacunación, sistema cuarentenario, prevención y control y erradicación de enfermedades, sistemas de emergencia de salud animal e información sobre la vigilancia de diferentes enfermedades animales, como por ejemplo la BCE, la tuberculosis y la brucelosis. Y el cuestionario que tienen que contestar las empresas interesadas a exportar es un cuestionario en realidad más simple, o sea que están más acostumbradas las empresas a presentárselo también a los diferentes mercados de hace muchísimos años, que es una información general donde aparecen los planos y flujos, la capacidad de producción, la cantidad de operarios, el número de personal oficial que está establecido en ese establecimiento, turnos de trabajo, sistemas de gestión en la parte de inocuidad que están implementados, ya sea por la parte oficial, en cumplimiento de los requerimientos de la parte oficial, o los requerimientos propios de autocontrol, copia de manuales y estos procedimientos, y países a los que se exporta. Tanto para la especie bovina como para la especie ovina, uno de los principales temas que hay que demostrar es esta certificación, que ya tiene casi 20 años para nosotros. Exactamente en el mayo de 2003, la oficina, hoy en día la Oficina Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Sanidad Animal, antiguamente OIE, declaró al Uruguay libre de fiebre aftosa con vacunación. En realidad esto fue un logro del país, porque el Uruguay
fue el primer país en el mundo en conseguir este estatus sanitario y que actualmente es el que nos mantiene en condiciones de poder exportar a la gran mayoría de los mercados del mundo. A modo de ejemplo siguiente, vemos la siguiente diapositiva en los cuales vamos a citar los países a los cuales Uruguay normalmente exporta tanto la especie bovina como la ovina. Estaba esperando que me cambiaran la... Bueno, acá tenemos la exportación de carne, o sea, no, la declaración esta de la OIE nos permite realmente poder acceder a los mercados y poder exportar la carne en diferentes situaciones. Algunos mercados nos aceptan la carne con hueso y otros mercados exclusivamente la carne sin hueso. Ahora, por ejemplo, hay un viejo, yo no sé si hoy en la mañana no estuve, pero hoy no sé si se habló, hay una vieja aspiración ahora del Ministerio y también, por supuesto, de INAC, es que lograr la habilitación de la exportación de carne ovina con hueso a Europa, como lo hacemos con el cordero de compartimento a los Estados Unidos. Pero los países a los cuales más se ha exportado carne ovina en estos últimos 3 años son estos, la lista completa son todos los que están escritos, pero la lista de los cuales se ha exportado más son estos países que están fundamentalmente encabezados por China, que lleva más de la mitad, o diría que el 60 o el 70% de las exportaciones de carne ovina con y sin hueso que realiza el Uruguay. Después hay otros países como Brasil, Canadá, Hong Kong, Kuwait, Rusia, Kuwait y Tahití que también son que los proveemos de carne ovina, con y sin hueso. En el Uruguay hay 2 establecimientos de faena habilitados para exportar carne ovina que tienen las garantías y las condiciones sanitarias para lograr la habilitación de los diferentes mercados. Y hay 2 establecimientos que no son establecimientos de faena, que son establecimientos ciclo 2, o sea, los que hacen desosado exclusivamente. Estos establecimientos se abastecen de cualquiera de los 12 establecimientos que están habilitados para exportar. Vamos a hacer una mención especial con China. En el 3 de diciembre del año 2018 se firmó un protocolo entre las autoridades sanitarias de China y nuestro país que garantizaron y nos comprometimos a cumplir los requisitos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para que podamos exportar a dicho país. Ahí se concretó la habilitación de 12 establecimientos para exportar carne ovina y además de carne ovina también se pueden exportar otros productos ovinos y caprinos. En realidad los caprinos lo dice porque el acuerdo de partes que se firmó en esa fecha contemplaba las 2 especies, aunque acá caprinos por supuesto que no se produce ni se exporta. Además de las partes de las carcasas, se pueden exportar vísceras congeladas, corazón, hígado, riñón, órganos reproductivos y otros como patas congeladas, rabo, tendones, ligamentos, etc. Esto lo citamos a modo de ejemplo porque no todos los países tienen esta apertura de productos. Hay, por ejemplo, con Europa, a los cuales le exportamos carne ovina, o sea, no le exportamos menudencias. O sea, es muy importante para nuestro país la apertura de estos mercados porque nos permiten realmente poder exportar estos productos que no tienen prácticamente valor si no van a esos lugares. ¿Cuáles son los objetivos hoy en día del Ministerio de Ganadería y de INAC y del Ministerio de Relaciones Exteriores? Está orientada la situación al lograr la exportación a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Esta es una organización integrada por 10 países que tiene un poder adquisitivo muy grande, que tiene una población de 650 millones de personas aproximadamente, y que nosotros al único país de los 10 que la forman, al único país a los cuales le estamos exportando es a Singapur. Justamente ayer, o sea, tanto carne bovina, ayer recibimos la comunicación de un nuevo frigorífico que fue habilitado para exportar carne bovina a Singapur. Se ha iniciado la gestión de habilitación de estos mercados a través de los mecanismos que nombramos en un principio, y se han enviado cuestionarios desde julio a septiembre de este año
para los siguientes mercados: Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam. Hay 24 establecimientos interesados, de los cuales 13 de ellos están habilitados para faenar la especie ovina. Hasta la fecha, lamentablemente, no hemos tenido respuesta de los mismos. Un tema complementario a estos requerimientos sanitarios que tenemos que cumplir es que varios de estos países no solamente tenemos que sortear la habilitación desde el punto de vista sanitario, sino también la tenemos que sortear desde el punto de vista ritual, religioso. El Ministerio no certifica faenas rituales y estos países, la mayoría de estos países del sudeste asiático, son países que requieren la certificación del rito halal. No todos, pero la mayoría de ellos. Y para eso hay organismos internacionales de acreditación de esta faena ritual y no son fáciles de lograr. A título de ejemplo, podemos decir que en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, hemos recibido, o la industria frigorífica nacional ha recibido 2 auditorías rituales de rito halal de Malasia y lamentablemente no hemos tenido suerte al respecto. Ahora, recientemente, el Centro Islámico Uruguayo también, yo no sé si coincidió con estas presentaciones, pero nos mandó una comunicación que logró la habilitación para determinados países de esta región. Bueno, y para finalizar, le queremos comunicar que en la página del Ministerio existe un link, que acá lo pueden ver, después se lo pueden requerir a los organizadores que se lo pasen, donde ahí figuran toda la lista de países a los cuales Uruguay exporta, y no solamente la lista de países, sino también la lista de productos a los cuales Uruguay exporta. Así que, bueno, muchas gracias por haberme escuchado.